Buen día, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 9 y vamos a presentar el tema de celdas microbianas electroquímicas. Siguiente, por favor. ¿Qué es una celda microbiana electroquímica? Es una nueva variante en tecnologías microbianas anaeróbicas para capturar energía y electrones contenidos en materia orgánica. Comparte características con las celdas de combustible, pero varía en formas muy importantes. La primera gran diferencia ocurre en el ánodo. En una celda de combustible se utiliza hidrógeno bimolecular de alta pureza y su oxidación requiere que el ánodo tenga un catalizador, que usualmente es platino, un metal muy caro. Mientras que en la celda electroquímica el combustible que se oxida es materia orgánica, usualmente contenida o derivada de aguas residuales. El catalizador del ánodo es un biofilm de bacterias que oxidan la materia orgánica a dióxido de carbono y agua y transmiten los electrones al ánodo. Siguiente, por favor. La segunda mayor diferencia es lo que pasa con los electrones una vez que alcanzan el cátodo, lo que nos lleva a ver los tipos de CME. Los primeros que tenemos son estos cuatro principales, los cuales sería la celda de combustible microbiano, celda de electrólisis microbiana, celda microbiana productora de peróxido y celda microbiana de electrosíntesis. Siguiente, por favor. En cuanto a nombres y acrónimos de la CME, la principal es Microbial Electrochemical Cell y su acrónimo es MXC, donde M viene de microbial, C de cell y X puede ser alguna de sus variantes. Siguiente, por favor. Algunos otros términos comunes y acrónimos sería BES, BET o MET. Siguiente, por favor. En cuanto al mecanismo de reacción, empezamos con la reacción intermedia del ánodo, donde el sustrato orgánico se oxida para liberar electrones y moverse al ánodo. Se muestra la oxidación del acetato, donde E es el potencial estándar a pH 7. Los electrones eventualmente se mueven al cátodo y su reacción determina la energía máxima disponible para el electrón. Se muestra la reducción de oxígeno a agua en una celda microbiana de combustible. Combinando estas dos reacciones intermedias nos da la reacción total para el ánodo y cátodo, así como el máximo potencial que se puede alcanzar. Siguiente, por favor. Algunos aspectos a resaltar es que el diferencial de potencia delta E está directamente relacionado con la energía libre de Gibbs, como en la ecuación que se muestra en pantalla. Lo siguiente es que las reacciones intermedias involucran la donación o aceptación de protones y por último el potencial completo se reparte en tres partes. Algo del potencial es utilizado por las bacterias para generación de energía. Siguiente, por favor. Bacterias que respiran ánodos y transporte extracelular de electrones. La característica más fundamental de todas las ARB es que pueden generar energía para su crecimiento y mantenimiento mediante la transferencia de electrones al ánodo. Los ARB constituyen el paso final de una red alimentaria anaeróbica cuando la materia orgánica se inicia como polímeros complejos. Los ARB dirigen los electrones hacia el ánodo utilizando la respiración anódica. Estos tienen un rango restringido de donantes de electrones y el acetato es el donante de electrones más común y favorable. Siguiente, por favor. La característica de la ARB que permite la respiración anódica y distingue a la ARB de otras bacterias respiradoras es el transporte extracelular de electrones. Las tres formas en que la ARB lleva a cabo la EET es que la primera forma es la más sencilla, que es el contacto directo. El segundo mecanismo utiliza mediadores de electrones solubles, que son también llamados transportadores de electrones, y el tercer mecanismo es la conducción a través de la matriz de la biopelícula. Siguiente, por favor. Bueno, cinética y ecología de biopelícula ánodo. Cinética Nernst-Monod. Una diferencia importante de la cinética biopelícula ánodo es que los electrones son transportados al ánodo por EET. El ánodo, que es un sólido conductor como el grafito o el acero inoxidable, es el aceptor de electrones del ARB. Este significa que el aceptor es un sólido. Esto quiere decir que no tiene concentración. Por lo tanto, no se puede aplicar la cinética de Monod para el aceptor. Sin embargo, el ánodo tiene un potencial que puede relacionarse con las concentraciones del donante y del aceptor con la ecuación de Nernst. Sustituyendo esta expresión por la actual concentración del aceptor en una expresión de Monod dual, se obtiene la ecuación de Nernst-Monod, porque la concentración del aceptor se deriva del potencial del ánodo mediante la ecuación de Nernst. Siguiente, por favor. En la primera figura se muestra cómo la cinética Nernst-Monod depende del potencial anódico, y en la siguiente figura
Se muestra que los resultados experimentales con biopelículas de diferentes espesores se corresponden bien con el modelo de Nernst-Monod. Siguiente, por favor. Vías múltiples de ET y valores EK. Un valor EK consistente implica que la ARB tiene un único componente responsable de la ET. Sin embargo, varias observaciones experimentales han demostrado que esta no es siempre una constante. Esto ya que las ARB tienen dos o más sistemas de ET. Así, el valor de EK observado puede ser un EK aparente. Asimismo, un cambio en el pH puede alterar el valor aparente del EK. Un pH puede desplazar este valor aparente a uno más alto, que refleja una combinación de efectos de lo que es la termodinámica cambiante de la reacción y la expresión de los componentes de la ET. Siguiente, por favor. Transporte de protones. La ecuación muestra que la oxidación del donador orgánico libera un protón por cada electrón que se suma en el ánodo. Los protones deben ser transportados fuera de la biopelícula, pues de lo contrario, esta se acidificará. Dado que los RB no funcionan bien a pHs bajos, la acidificación de la biopelícula puede ralentizar o detener la oxidación del donador y la respiración del ánodo. A diferencia de la conducción de electrones, el transporte de protones se realiza por difusión. Con un pH casi neutro, la concentración de protones es demasiado pequeña para permitir una alta tasa de difusión. Por lo tanto, el transporte más veloz de protones depende de la complejación de iones hidrógeno al componente básico de un buffer ácido-base. Entre los más relevantes se encuentran el buffer de carbonato de 2 etapas y el de fosfato. Por los experimentos de Torres y colaboradores podemos ver el efecto del buffer, que tiene un impacto casi dramático, aumentando la densidad de corriente al añadirlo, así eligiendo la de carbonato, que tiene 1.5 veces la efectividad que la de fosfato. La mayoría de las celdas microbianas electroquímicas emplean una membrana para separar los compartimentos del ánodo y el cátodo. Su punto es evitar las interferencias no deseadas entre los dos compartimentos y controlar el movimiento de iones entre los electrodos para efectos de la electroneutralidad. Aquí mostramos en 4 figuras las dos situaciones, siendo las primeras los puntos A y B. La transferencia no deseada del oxígeno del cátodo al ánodo crea un cortocircuito, y la transferencia no deseada del hidrógeno del cátodo al ánodo consume ese hidrógeno y aumenta la corriente y el sobrepotencial. Y para los últimos dos casos, el establecimiento de la electroneutralidad mediante el movimiento de, para el C, cationes a través de una membrana de intercambio de cationes, y D, aniones a través de una membrana de intercambio de aniones. Las características importantes de las membranas son su conductividad de iones objetivo, la permeabilidad de las moléculas no cargadas, el ensuciamiento, durabilidad y particularmente cuando estas se exponen a pHs altos o peróxido. Reacciones del cátodo. Aunque el ánodo de biopelícula es la característica más única de las MXE, el cátodo permite determinar las salidas de esta. El cátodo también ejerce la mayor influencia en la eficiencia de energía de las MXE, y el cátodo puede requerir de catalizadores como el platino o de alguna bacteria. Siguiente, por favor. Algunas de las opciones de reacciones que ocurren en el cátodo son la reducción de 4 electrones del oxígeno en una MFC. Esta reacción está usualmente emparejada con la oxidación del acetato en el ánodo para generar energía eléctrica. Esta reacción requiere de un catalizador, usualmente el platino. Una segunda opción es la reducción de 2 electrones del oxígeno en una MPPC para producir peróxido. Esto ocurre si el cátodo no contiene un catalizador y el pH no es muy bajo. Una tercera opción es la reducción de 2 electrones del H2O en una MS. Cuando el O2 se excluye del cátodo, los electrones se pueden usar para reducir agua a hidrógeno gas. Este hidrógeno gas se puede utilizar para alimentar una célula o una pila de combustible química, o también se puede usar como donador de electrones para reacciones microbianas hidrogenotróficas, o incluso para reducciones en la industria química y petroquímica. Otra opción es la reducción del CO2 a productos orgánicos en una MESC. Esta es una de las aplicaciones más recientes de las MXC, y este proceso requiere de microorganismos quimioautotróficos como las bacterias acetogénicas para producir acetato. Sin embargo, no se conoce mucho sobre el mecanismo por el cual las bacterias acetogénicas reciben electrones del cátodo. Una última opción es la reducción de contaminantes
oxidizados, ya que el cátodo de MXC ofrece un suministro de electrones para alimentar estas reducciones necesarias para eliminar los contaminantes oxidados. Siguiente, por favor. El equilibrio energético y sobrepotenciales. Una MXC tiene dos objetivos principales: remover el BOD y producir salidas valiosas. El factor más probable que permite determinar si una tecnología MXC es comercialmente viable es su balance energético para lograr estos objetivos. Las sobrepotenciales pueden disminuir el potencial de las reacciones del cátodo o pueden aumentar el potencial requerido para que una reacción suceda. Siguiente, por favor. Los tipos de sobrepotenciales son el sobrepotencial del ánodo, el sobrepotencial del cátodo, el sobrepotencial óhmico, que se refiere a las pérdidas de voltaje asociados con el movimiento de electrones e iones entre el ánodo y cátodo, y este es igual a la suma de los sobrepotenciales del transporte de electrones y del transporte de los iones. Siguiente, por favor. Otro tipo de sobrepotencial es el sobrepotencial de concentración y pH. Este sobrepotencial surge de la realidad de que las concentraciones de reactivos y productos en cualquiera de los electrodos normalmente no están en la condición estándar y se puede calcular con la ecuación en pantalla. Por último, la sobrepotencial total es la suma de todos los tipos de sobrepotencial antes mencionados. Siguiente, por favor. A continuación mostraremos lo que vienen siendo las métricas de rendimiento. En primer punto tenemos la eficiencia del tratamiento, que es la medida que también está funcionando en nuestra MX en términos de eliminar el DQO o el DBO de la frente al ánodo. Aquí únicamente involucramos las concentraciones del efluente y el afluente. Del otro lado tenemos la eficiencia colúmbica, que se relacionan los equivalentes de electrones transmitidos desde el ánodo hacia el cátodo con los equivalentes de electrones DQO eliminado para un ánodo de flujo continuo. Aquí se están involucrando varias constantes que vienen siendo la corriente total del ánodo al cátodo, una que representa los coulombs por mol. Aquí la Q sería el caudal del analito y alguna variante que esto tiene es el volumen del ánodo y el LCUM, que es la corriente acumulada durante el periodo de operación por lotes. Del otro lado tenemos la recuperación colúmbica, que aquí se relaciona a los equivalentes electrónicos que están en un circuito con DQO totalmente aplicado. Aquí es prácticamente las mismas constantes, aquí lo único que se varía es que se considera únicamente nuestras concentraciones del afluente. Del otro lado tenemos nuestra densidad de corriente volumétrica. Aquí es un indicador del tamaño de los costos del capital de un sistema. Un valor alto de JB reduciría el tamaño y ciertos aspectos del costo capital. Aquí únicamente estamos involucrando nuestra J, que es la medida de cinética de la reacción del ánodo, el área de superficie y, pues como ya se mencionó, la densidad de corriente de volumétrica. Y por último tendremos lo que es la recuperación energética, que aquí únicamente se compara el valor de energía de salida con el de entrada. Siguiente, por favor. Ahora mostraremos un diseño de MXC, que el ejemplo más común y clásico es la escala de Banco, es un reactor de tipo H ilustrado con la figura con el inciso A, dos cámaras que sostienen el ánodo y el cátodo y una membrana que se divide en las cámaras. Los del tipo H son más simples y económicos de construir y pueden adaptarse fácilmente. Otro sistema común en escala es el MFC, de un cátodo de aire ilustrado con el inciso B. El cátodo se une a la membrana y se expone directamente al aire. Esto aumenta la disponibilidad del oxígeno en el cátodo y acelera la cinética del cátodo. Y por último tendremos lo que es el componente de MPP, que un cátodo de aire no aplica como por el agua generada hacia el cátodo, debe de regenerarse en el catalito. Es deseable entre más pequeño para que se tenga un mejor control. De no hacer así, pues se ocurre una autodescomposición del agua. Y un factor clave para un buen funcionamiento del MXC es controlar el ánodo y del cátodo potencial. Esto se hace mediante el uso de potenciostatos, que es un gran valor para acumular una biopelícula ARB de alto funcionamiento y así se obtengan mejores resultados. Y por último, las mejores aplicaciones con residuos corrientes es con alta concentración de orgánicos, una alta alcalinidad y sólidos disueltos totalmente. Siguiente, por favor. Y aquí se puede apreciar una de nuestras referencias. Muchas gracias.